Guía supervivencia del alma durante la tribulación. Este es el vídeo 13 sobre el capítulo 3 del Apocalipsis, parte 3. Antes que nada, sepa que tenemos algunos vídeos que hablan sobre el amén y la fidelidad de Dios aquí en el canal. Les pido que vean nuestros vídeos anteriores, en los que estamos tratando paso a paso las revelaciones para la Iglesia. Para que entendáis de la Iglesia que será probada, y también de los que dejaron de lado la verdad, que hacen y harán de la mentira su verdad. Muchos de ellos son vecinos, conocidos, amigos y familiares. Por eso debemos difundir el Evangelio de Cristo, el ángel de la Iglesia, para que la luz abra los ojos cegados por las tinieblas. No se puede hacer justicia con la mitad de una injusticia. No se puede ser santo con la mitad de los pecados. O hace calor o hace frío. Sí es sí, y no es no. La justicia con la injusticia a medias sigue siendo injusticia, porque la justicia no se ha hecho del todo. Y la injusticia con la justicia a medias sigue siendo injusticia, porque no se ha hecho justicia. Porque si en medio de la injusticia hay justicia a medias, la justicia no se ha hecho del todo, y si no se hace justicia, la injusticia continúa, aunque sea a medias. La justicia es justicia de cabo a rabo, que no contiene injusticia, por pequeña que sea. ¿Puede el hombre servir a Dios con la mitad de la idolatría? ¿O puede el hombre servir a la idolatría sirviendo parcialmente a Dios? Servir a Dios debe ser completo. Porque si un hombre sirve a Dios a medias con la idolatría, todavía está sirviendo completamente a la idolatría. Juan 4 versículos 23 y 24. Sin embargo, la hora se acerca, y de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre está buscando. Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Despierta, Iglesia. El reino de Dios ya ha venido, no con apariencias. Hoy Él no es visible a los ojos, sino espiritual y ya está en las manos de cada uno, para que, según su elección, pueda optar por la vida o la muerte. Cada uno puede elegir entrar al reino por la fe, o quedarse en el mundo por lo que puede ver. No se puede decir que el reino de Dios está ahí en ese edificio, en esa esquina, en ese letrero, en ese pañuelo, o en cualquier otra cosa. El reino de Dios debe ser establecido en nosotros por el Padre, a través de la fe en el Hijo, quien nos envió el Espíritu a habitar en su templo cuando nos hizo su Iglesia. Y esto está dentro de nosotros, no se ve, pero lo que se ve es el testimonio de la buena obra hecha en nosotros, por el nacimiento de una nueva criatura, que mató, hoy ya no mata. Lo que robó, hoy ya no roba, que ni siquiera hubo remordimiento, pero hoy hay arrepentimiento. Lucas 17 versículos 20 y 21. Una vez, preguntado por los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios, Jesús respondió: el reino de Dios no viene visiblemente, ni la gente dirá, aquí está, o hay, porque el reino de Dios está entre vosotros. Hoy ya está y debe establecerse en nosotros por la fe en Jesús, y el Rey de este reino es el único que debe reinar en la Iglesia, templo y reino, establecido en nosotros por Jesús. De lo contrario, lo que reina es la voluntad del hombre según las pasiones, atendiendo a la seducción del mundo y del corazón mismo del hombre. No es posible que el hombre busque la vida eterna, si sus ojos apuntan a las cosas de la carne. Un hombre no puede hacer el bien si su corazón desea el mal. Ya sea frío o caliente, porque el que es tibio permanece en el engaño y el error. Mateo 6 versículos 23 y 24. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por lo tanto, si la luz que está dentro de ti es oscuridad, qué tremenda oscuridad es. Nadie puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Carta a persona de la Odisea, significado, juicio del pueblo o pueblo que juzga. Juan 9 versículo 39 al 41, y Jesús le dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean ciegos. Y los de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: también nosotros somos ciegos. Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como dices ahora, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Jesús, en su primera venida, vino por la justicia y no para juzgar al hombre.
Pero los hombres se acusan, juzgan y condenan unos a otros, dirigiéndose hacia el juicio y la condenación por desobedecer las enseñanzas de Cristo. Jesús primero vino a traernos el derecho a la salvación, porque todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibe el hombre la vida eterna? Recibe la vida eterna por la fe en Jesús, obedeciendo y andando según la palabra de Dios. Esta fue la justicia que Jesús trajo, la luz a un mundo que estaba en tinieblas. Los hombres andaban ciegos según sus pasiones y mentiras, contadas por el príncipe de ese mundo, que era de muerte absoluta, un mundo donde no había oportunidad de elegir por la vida, solo la herencia de muerte que venía de Adán. Jesús trajo la salvación y por la fe en la gracia por la misericordia, somos justificados por Cristo y de él recibiremos la vida eterna. Jesús, por justicia, nos trajo la alianza con Dios. Él rasgó el velo de la carne de pecado, y nos acercó a Dios por el Espíritu que nos envió para ser sellados en el bautismo, que nos hace iglesia, templo y reino espiritual de Dios. Solo aquellos que rasgaron el velo de la carne y se entregaron a Dios nacen una nueva criatura, no nacida de la carne, sino del Espíritu Santo. Solo te haces ciego y dejas que cualquiera que quiera sea engañado. Y para ellos que se dejan llevar por la mentira por sus propias pasiones, quedará el juicio en ese gran día, al final del reinado milenario de Cristo. Y allí en el gran trono blanco serán juzgados y no antes aquellos que no se dejaron hacer iglesia del Hijo, templo del Espíritu y reino del Padre. Quien es juzgada es la iglesia de Cristo, y esto sucede a diario, donde Satanás hace la acusación sobre la iglesia y Jesús la justifica, él es nuestro sacrificio diario. Justificada por Cristo la iglesia es establecida con el juicio hasta el tiempo determinado por Dios. Cuando la última iglesia, Tiatira dará a luz a su hijo varón. Cuando la iglesia una esté compuesta por las 7 iglesias, sin nadie que acuse, Satanás será arrojado a la tierra y desde allí el regreso de Jesús es inminente. La iglesia es juzgada antes del reinado milenario, para que pueda gozar del mismo reinado y eternidad. Los que no se convirtieron en iglesia permanecerán muertos hasta que resuciten al final del milenio para ser juzgados por Cristo y la iglesia que juzgará con él. Y esa iglesia que juzgará con Cristo será concebida durante la tribulación, enfrentando la muerte, por no negar al Padre y al Hijo. Así como Jesús no negó al Padre, esta iglesia no negará al Hijo para preservar su vida en el mundo. Muchos niegan las enseñanzas de Cristo. Acusan, juzgan y condenan a los demás, haciendo el papel del diablo, el que hoy está delante de Dios acusándonos día y noche. Y Jesús, por gracia, nos justifica ante Dios a todos los que fuimos hechos y somos hechos en Cristo iglesia, templo y reino. Quien hoy acusa a su prójimo colabora para su propia condenación, porque va contra la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad para ser mejor que aquel de quien se le acusa. Este es el juicio de la iglesia diariamente, y por ella Jesús se sacrificó. Los que al tiempo del comienzo de la tribulación, estén muertos durmiendo en Cristo, la iglesia de Esmirna, o vivos, la iglesia de Filadelfia, estas 2 iglesias serán arrebatadas. Las otras 5 iglesias quedarán para la tribulación, para convertirse allí en la iglesia verdadera, porque Jesús escogió a su iglesia antes de la fundación del mundo. 2. Esmirna y Filadelfia se dejaron hacer iglesia antes de la tribulación. Las otras 5, las 5 vírgenes imprudentes, solo se convertirán en iglesia, solo darán a luz a una nueva criatura, nacida del Espíritu, durante la prueba en la tribulación. Juan 12 versículos 47 y 48 Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue, la palabra que he predicado, esa le juzgará en el día postrero. La iglesia verdadera, aquellos que permanecen fieles y santos por la fe en Jesús, son justificados por él. Unos antes de la tribulación, y otros hasta el tiempo determinado que acontecerá en la tribulación. Todos los que mueren y murieron sin Cristo no son justificados. Son los que no han escuchado la palabra de verdad. No aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y por lo tanto no están inscritos en el libro de la vida. Por no observar la verdad quedan ciegos, con el tiempo morirán sin Cristo, y los que queden para la tribulación, allí serán probados, y si insisten en la mentira, la desobediencia y el pecado, así serán juzgados con otros que murió sin Cristo.
Serán vivificados al final del reino milenario, para ser juzgados por Cristo y la Iglesia que juzgará al pueblo, la Odisea, como el significado de su nombre. Los que lleguen a ser Iglesia, templo y reino, a lo largo de la tribulación hasta el tiempo determinado, darán a luz a su hijo varón, que será arrebatado al cielo, mediante su carga establecida. Unos por hambre y sed, otros por frío y calor, otros por plagas y enfermedades, y otros por persecución y muerte. 5 vírgenes insensatas quedarán para la tribulación, y allí serán llenas del Espíritu Santo y darán a luz a su hijo varón. 4 de ellos morirán en la prueba, pero recibirán la vida eterna y un cuerpo glorificado e incorruptible, por no negar a Cristo, aun ante el sufrimiento y la muerte. Una de ellas, Tiatira, pasará viva la prueba, y solo al final del milenio recibirá su cuerpo incorruptible y glorificado. Esto es para cumplir la profecía de Gag y Magag, para la guerra al final del reinado milenario. Asegúrese de ver el vídeo sobre Gag y Magag aquí en el canal. Lucas 22 versículo 27 al 30 porque, ¿qué es mayor, quién está a la mesa o quién sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo entre vosotros soy como el que sirve. Y ustedes son los que se han quedado conmigo en mis tentaciones. Y os asigno el reino como mi Padre me lo ha destinado a mí. Para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Debemos alimentarnos de la palabra de verdad, servida por Cristo. Jesús nos sirve vida eterna, pero pocos quieren alimentarse de la palabra de verdad. Por tanto, unos serán separados como trigo y otros como cizaña. Unos irán al granero de Dios y otros al fuego consumidor. Unos serán los que juzgarán y otros, los que serán juzgados. Pero eso solo sucederá allí en el gran trono blanco. Pero hoy la Iglesia, los que verdaderamente sirven a Dios y que tienen un caso contra otra Iglesia, otra persona que también sirve a Dios. Ambos deben buscar en Cristo el acuerdo según la palabra, y no ante los paganos y burladores, que no conocen la verdad de Cristo, y por eso se ofenderán con la Iglesia, el Evangelio y Cristo. La verdadera Iglesia debe buscar la comprensión en la palabra de verdad y ser guiada por el Espíritu Santo y no en manos de hombres que por sus propias pasiones, usarán estos desacuerdos como razones para argumentar su desobediencia a Dios. La Iglesia del Hijo debe tratarse entre hermanos, hijos de un mismo Padre, que está en los cielos, pero estamos en su reino en espíritu, por medio del santo templo establecido en nosotros por la fe en Jesús, y este es nuestro testimonio para nuestra edificación y difusión del Evangelio. Muchos andan por ahí en las redes sociales, entre uñas y dientes en guerra, causando escándalo entre ellos, y se hacen llamar Iglesia, pero no son ni fríos ni calientes, se creen vivos, pero sus actitudes los llevan a la eternidad. Muerte. No dan porque no tienen el testimonio de la verdad, que es convertirse en una nueva criatura, nacida del Espíritu según la fe y la perseverancia en la obediencia a los mandamientos que nos enseñó Jesús. 1 Corintios 6 versículos 2 y 3, ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Ahora bien, si el mundo debe ser juzgado por ti, ¿acaso eres indigno de juzgar las cosas más pequeñas? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Carta a la persona, la Iglesia de la Odisea, significado, juicio del pueblo o pueblo que juzga. Apocalipsis 3 versículo 14 escribe al ángel de la Iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, principio de la creación de Dios. Como hemos visto en las otras cartas. Primero Jesús define al destinatario, en este caso la Odisea. Luego anuncia el asunto de gran importancia, para que la verdadera Iglesia se convierta en Iglesia. Podemos notar que hay 3 elementos, el testimonio, la fidelidad y la verdad. Primero Jesús se presenta, estas cosas dice el Amén. Estas cosas dice el fiel Dios Rey. Sin duda, Dios es Rey y fiel. Y por ser fiel, cumple todo lo que dice y promete. Y por su palabra y promesa nos envió Jesús, y nos dio el testimonio de la promesa. Él nos fue prometido y por la fidelidad de Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dándonos el testimonio del Padre, su palabra y fidelidad. Juan 5 versículo 31 al 39, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es válido.
Hay otro que da testimonio a mi favor, y yo sé que su testimonio acerca de mí es válido. Ustedes enviaron representantes a Juan, y él dio testimonio a la verdad. No es que busque testimonio humano, sino que menciono esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan era una lámpara que ardía e irradiaba luz, y por un tiempo quisiste disfrutar de su luz. Tengo un testimonio mayor que el de Juan, la misma obra que el Padre me ha dado para terminar, y que estoy haciendo, da testimonio de que el Padre me envió. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio acerca de mí. Vosotros nunca no habéis oído su voz, ni habéis visto su forma, ni su palabra mora en vosotros, porque no creéis en el que él envió. Estudiáis cuidadosamente las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Y son las Escrituras las que dan testimonio de mi respeto. Queda la enseñanza para la Iglesia: el que da testimonio de la nueva criatura nacida de nosotros es el Espíritu que da testimonio de su templo, que somos nosotros. Quien da testimonio de la soberanía sobre nosotros es el Padre, porque Dios debe reinar su reino establecido en nosotros por Jesús, quien da testimonio a la Iglesia de que nos dejamos hacer por él a través de la palabra de verdad. Así en el cielo los tres dan testimonio de la verdad en nosotros, seamos o no propiedad del Señor, nacidos del Espíritu, quien testifica que somos templo, y si somos templo, somos Iglesia, y si somos Iglesia, somos reino. Debemos dar testimonio de la gracia, por la buena obra que hizo Jesús en nosotros. Para que también los perdidos sean alcanzados por la verdad, y por la gracia también sean transformados en el Señor. Porque el ladrón que robó en Jesús ya no roba. El mentiroso que mintió en Jesús ya no miente. Con eso la vieja criatura, nacida de la carne, heredera de Adán, destinada a la muerte, se hizo en Jesús una nueva criatura, heredera de Dios Padre, destinada al reino y a la vida eterna. La Iglesia de Cristo debe ser fiel a Dios, entregando su vida completamente a Dios. Caminar sin desviarse del camino de la verdad, nunca negar a Jesús y su santo nombre, incluso ante la muerte. Porque la Iglesia de Cristo no teme la muerte de la carne, pues es la verdad la que nos da la vida eterna. Jesús ha resucitado y también su Iglesia si pasa por la primera muerte. La Iglesia de Cristo da testimonio de la verdad, porque dentro de ella mora el Espíritu Santo de la verdad. Juan 5 versículo 19. Jesús les dio esta respuesta: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo puede hacer lo que ve hacer al Padre, porque lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Somos en Cristo hijos de Dios y por tanto reino del Padre, que debe reinar su reino, y no el reino que quiere caminar y reinar según su voluntad. Si es así, no es el reino de Dios sino el reino de sí mismo. Nuestro testimonio como Iglesia verdadera debe ser conforme a la voluntad del Padre, porque la acción del Padre habita en nosotros en espíritu. La Iglesia que tiene el Espíritu Santo jamás será escandalizada. Él nunca dará mal y falso testimonio ante los hombres. Porque si es así, no es la Iglesia verdadera sino una sinagoga de Satanás. La Iglesia verdadera da testimonio de la verdad, no dejándose engañar por falsos testimonios ni los da. La Iglesia verdadera camina según la verdad y voluntad del Padre. Y no en el camino de la mentira y la hipocresía. No busca el reconocimiento de los hombres, y no busca colocar la verdad de Dios según la voluntad de los hombres, buscando moldear la palabra como se moldea el barro. Juan 5 versículo 44. ¿Cómo podéis creer, si aceptáis la gloria unos de otros, pero no buscáis la gloria que viene del único Dios? La Iglesia verdadera es fiel a Dios, al testimonio que recibió a través de los Evangelios, a los ángeles de la Iglesia, a la verdad y al camino, no dejándose engañar, no dejándose engrandecer por sus corazones sedientos de reconocimiento de hombres. Mateo 6 versículo 1 al 5. Mirad que no hagáis vuestras obras de justicia delante de otros para ser vistos por ellos. Si las hacéis, no tendréis recompensa del Padre Celestial. Por tanto, cuando deis limosna, no lo anunciéis con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los demás. Os aseguro que ya han recibido su recompensa completa. Pero cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que puedas ayudar en secreto. Y vuestro Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Les gusta pararse y rezar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás.
Os aseguro que ya han recibido su recompensa completa. La iglesia verdadera se hace iglesia para Jesús, se hace un templo para el Espíritu, y el reino está hecho para el Padre. Y no por reconocimiento y gloria ante los hombres. Porque quien lo hace por el reconocimiento humano, no busca agradar a Dios, sino premiar su corazón con el reconocimiento humano. Apocalipsis 3 versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá tuvieras frío o calor. Jesús te conoce mucho mejor de lo que te conoces a ti mismo. La Odisea es una iglesia que se convertirá en iglesia solo durante la tribulación. Porque si se permite en Jesús hacerse iglesia verdadera antes de la tribulación, se hará Esmirna durmiendo en Cristo. O Filadelfia siendo arrebatada viva antes de la tribulación. La Odisea solo se convertirá en una iglesia durante la prueba, y no le será fácil dar a luz a su hijo varón. Los dolores de parto van más allá de lo que podemos imaginar. Solo durante estos terribles días dejará de lado el remordimiento por sus malos caminos y conocerá el arrepentimiento por sus pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y no tener remordimiento por ellos. El remordimiento mantiene a los hombres quietos en el mundo, haciéndolos no la iglesia de Cristo sino las sinagogas de Satanás. El arrepentimiento nos lleva al reino y por gracia en Jesús, somos hechos iglesia y templo del Espíritu. La indecisión y la incertidumbre no caminan con la fe. Y sí acerca cada vez más a los incrédulos al mundo, al paganismo y a la condenación segura y cercana. Mateo 5 versículos 15 y 16, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cuenco. Al contrario, la pone en el lugar adecuado, y así da luz a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nadie se convierte en la iglesia verdadera negando a Cristo. Y ocultando así la luz emanada por Cristo que debe emanar de nuestro interior, motivada por el Espíritu que nos consuela y guía. Jesús es nuestra fuerza y luz, debemos llevar esta luz a todos como testimonio de la verdad. Para que otros también puedan salir de esta luz, proviene de la salvación de Dios y de las promesas a la Iglesia. Debemos dar testimonio de la buena obra, que nos ha hecho una nueva criatura, nacida del Espíritu y no de la carne. Una criatura que practica el perdón y fue hecha por el arrepentimiento. Antes del arrebatamiento de la Iglesia, ella está por el mundo, buscando el reconocimiento de los hombres y buscando agradarles, olvidándose de buscar a Dios y complaciéndolo con el olor fragante de una nueva criatura nacida del Espíritu. Sigue siendo la vieja criatura, pero finge ante los hombres ser lo que no es, cree que está viva, pero está muerta. Ella no decide, vive encima del muro, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Mateo 15 versículos 7 y 8. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros como iglesia verdadera deberíamos simplemente decir sí, sí, o no, no. No hay término medio, o hace calor o hace frío. Ya sea que elijas la muerte o la vida. Uno recorre el camino de la verdad, o el camino de la oscuridad que conduce a la muerte. Mateo 5 versículo 37. Que vuestro sí sea sí, y vuestro no no, lo que pasa de eso viene del maligno. Santiago 5 versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Apocalipsis 3 versículo 16. Por lo tanto, porque eres tibio y no caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La Odisea son los que no se permiten ser iglesia porque no eligen entre seguir el camino de la verdad y de la vida, que es Jesús. O los placeres y pasiones del mundo. Viven entre elegir la carne y el espíritu. Ellos no deciden entre el cielo y el infierno. Son gente cálida. Mezclan las cosas del mundo con las cosas de Dios. Mezclan la palabra de Dios con el paganismo, para justificarse ante sus pasiones. Y así no conocen la verdad de Dios, porque se alimentan de la levadura de la mentira y del mundo. Una pequeña historia, había un hombre tibio encima de la pared, ya a un lado, los ángeles de Dios gritaban y le rogaban que se pasara a su lado,
al otro lado de la pared, Satanás y sus demonios estaban quietos, sentados y viendo la desesperación de los ángeles del Señor con relación al hombre tibio en lo alto de la pared. Al pasar un curioso al ver esa escena de desesperación de los ángeles de Dios y la tranquilidad de Satanás, no pudo contenerse y preguntó: Satanás, ¿no quieres que este hombre cruce a tu lado de la pared? Y Satanás le respondió: ¿para qué perder el tiempo? Mientras esté en la cerca, está muerto. En la pared el hombre es tibio, y es lo mismo que estar del lado de Satanás. Muchos, cuando se les advierte acerca de Cristo, afirman: ya tengo mi religión, y después de todo, Dios es el mismo. Digo que hasta podría ser el mismo Dios, pero solo Cristo, solo Jesús es la salvación, el único que intercede a nuestro favor ante el Padre y nos justifica de nuestros pecados. Otros dicen: todos los caminos conducen a Dios. Con eso muchos caen en estas mentiras de Satanás, se vuelven tibios, y por lo tanto ya están muertos, porque no tienen a Cristo fiel y verdaderamente, no dan testimonio de la buena obra. El que niega a Cristo también por él será negado, será vomitado de la boca del Señor. Mateo 10 versículos 32 y 33, al que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 3 versículo 17, porque dices: soy rico y no necesito nada, y ni siquiera sabes que eres infeliz, sí, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te declaras rico y por lo tanto no necesitas nada. Pero una cosa es segura: todos somos pobres. Así que debemos dejar que aquel que es rico y dueño de todo reine en nosotros, para que por su riqueza nosotros también seamos ricos. La riqueza de la vida no proviene de los tesoros y bienes materiales, sino del Espíritu Santo de Dios que nos hace templo y reino del Padre, herederos de la promesa. Muchos están ahí afuera, comiendo y bebiendo de la mentira, servidos y siendo servidos del plato de la prostitución, de la idolatría. Ciego guiando ciego, borracho, embriagado por el mundo. Romanos 14 versículo 20 al 23, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, pero está mal comer cualquier cosa que haga tropezar a otros. Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer ninguna otra cosa que haga caer a tu hermano. Así que lo que sea que creas acerca de estas cosas, que quede entre tú y Dios. Feliz es el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda si come es condenado porque no come con fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Los tibios andan por ahí condenándose por sus propias dudas, y en ellos optan por alimentarse de la palabra y beber de las mentiras del mundo, pensando que van por el camino de la verdad, porque piensan agradar a Dios asistiendo a sus propias pasiones. Sus excusas por los pecados son: yo también soy un hijo de Dios. Trabajo como un presidiario, también tengo derecho a divertirme. ¿Dar limosna? Ve a trabajar, vagabundo, yo trabajo porque no puedes. Y así se aprueban a sí mismos y su libertinaje, sus pecados. Creen que tienen razón, pero por razón comen idolatría, y se alejan de la fe, que no viene de nosotros, sino de Dios. Y cuanto más lejos está el hombre de Dios, más lejos está de la fe. Con eso es pobre, pero se cree rico porque no reconoce que todos necesitamos de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús y de la salvación. El rico no le pide nada a nadie, piensa que no necesita nada, solo siervos y esclavos, porque piensa que está por encima de todas las cosas. Otros de los muchos que dicen ser creyentes se creen mejores que nadie, buscando en la palabra solo el engrandecimiento personal en todos los sentidos. Buscan el reconocimiento de los hombres y olvidan que Dios no se engaña, ni se deja engañar, como ellos se dejan y se engañan. Hay muchos por ahí pensando que son intelectuales, pensar que son mejores que otros, porque a sus ojos son cultos por la lectura de buenos libros, piensan que comen lo mejor de esta tierra, practican filosofías y ejercicios espirituales que los conectan con el universo y la madre tierra, hacen caridad en lo que no necesitarán, para agradar a los hombres y ser reconocidos por ellos, no haciéndolo por amor, sino para lograr sus intenciones y pasiones. No buscan a Jesús, y si alguna vez tuvieron contacto con la palabra, piensan que no necesitan perseverar en la verdad y en el camino. Piensan que no necesitan arrepentirse de sus pecados, porque el remordimiento, cuando lo tienen, les basta.
No están hechos en Cristo, la Iglesia, no tienen el consuelo del Espíritu, y la riqueza del reino del Padre. Son pobres en espíritu y por lo tanto infelices en sus elecciones por la vida eterna, sus ojos están atentos a las cosas del mundo, para suplir sus necesidades y pasiones que les impone su corazón, por la mentira que prefieren vivir. Están desnudos en pecado, pero se miran al espejo vestidos con buenas ropas, porque están ciegos a sus propias mentiras, incluso las inventadas por ellos. Apocalipsis 16 versículo 15 He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras consigo, para que no ande desnudo y no se vea su vergüenza. En el día del Señor los pecadores, los que estén desnudos, huirán de la presencia de Dios, pero no tendrán a dónde huir. Amós 2 versículo 16, incluso los guerreros más valientes huirán desnudos en aquel día, declara el Señor. Parte de los hombres, los que no miran a Cristo, son infelices, ciegos y vacíos, si hacen sinagogas de demonios, no buscaron el camino de Cristo en la verdad, sino que sus caminos fueron hechos por la carne, por las pasiones de este mundo. Vieron y ven lo que querían ver. De sus mentiras hacen y las difunden por verdades, no solo por ellos mismos, sino que buscaron engañar a muchos de los que andan por ahí desapercibidos. Juan 9 versículo 39 al 41 Jesús dijo, Yo vine a este mundo para juicio, para que los ciegos vean y los que ven se vuelvan ciegos. Unos fariseos que estaban con él le oyeron decir esto y le preguntaron, ¿también nosotros somos ciegos? Jesús dijo, si fueras ciego no serías culpable de pecado, pero ahora que dices que puedes ver, tu culpa permanece. No miraron ni miran a Dios. Pero por el contrario buscaron su visión en el mundo, y así quedaron ciegos. Pero los ciegos que buscan a Jesús ven la verdad, el camino y la vida. Se dejan llevar por el Espíritu que nos enriquece, nos guía y nos consuela, liberándonos de las mentiras del mundo. Los que niegan a Cristo son y son pobres, por no dejarse en Cristo, haciéndose hijos del dueño de todas las cosas, el Rey de Reyes, el único Dios verdadero. Están y estarán desnudos hasta que se arrepientan de sus pecados, si no fuera por ellos, sería juzgado ante el gran trono blanco. Solo Jesús nos saca de la desnudez del pecado, vistiéndonos, justificándonos de los pecados, de los que Dios ya no se acuerda. Isaías 43 versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acuerdo más de tus pecados. Hebreos 10 versículo 15 al 17, el Espíritu Santo también nos da testimonio al respecto. Primero dice, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, y en su mente las escribiré y añade, no me acordaré más de sus pecados e iniquidades. Apocalipsis 3 versículo 18 Te aconsejo que de mí compres oro refinado para enriquecerte, vestiduras blancas para vestir, para que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Jesús dice que le compremos oro porque su riqueza es refinada y pura. Proverbios 8 versículo 4 al 10 A vosotros, oh hombres, clamo, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, la prudencia, y vosotros insensatos, entended en vuestros corazones. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, mis labios se abrirán a la equidad. Porque mi boca hablará verdad, y mis labios aborrecerán la impiedad. Todas las palabras de mi boca son rectas, nada hay torcido ni pervertido en ellas. Todos ellos son justos para el que los entiende bien, y justos para los que encuentran el conocimiento. Toma mi corrección, no plata, y conocimiento más que oro escogido. La salvación viene de Jesús, y en ella de todos los que en Jesús se hicieron iglesia, en espíritu, templo y para el Padre, reino. Todos los que por la fe cambiaron el mundo por el reino espiritual de Dios, manifestado de manera interior en nosotros. Todos en Jesús tienen sus túnicas blancas, y de ninguna manera están ni estarán desnudos, porque a través de Jesús, nuestros pecados son justificados, para que no seamos avergonzados, porque Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Lucas 16 versículo 15 Él les dijo, Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los ojos de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Lo que es muy estimado entre los hombres es odioso a los ojos de Dios. Muchos andan por ahí andando en pecado, que se esconden bajo la mentira, pasando ante los hombres por justos, pero no son más que injustos, hipócritas y mentirosos para obtener riquezas, bienes materiales y reconocimiento entre los hombres.
Job 40 versículo 8 ¿También invalidarás mi juicio, o me condenarás para justificarte a ti mismo? Están ahí afuera, ciegos y en su ceguera, buscando justificarse ante los hombres y acusar a Dios de ser pecadores. Pero nunca buscaron ni buscan la verdad. No claman que se les abran los ojos. Mateo 20 versículo 32 al 34 Jesús, deteniéndose, los llamó y les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos respondieron, Señor, queremos que se nos abran los ojos. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. Inmediatamente recobraron la vista y los siguieron. Todo aquel que clame a Jesús por la verdad, por la buena visión, de él recibirá la libertad, y podrá ver la salvación por la fe. Apocalipsis 3 versículo 19 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Proverbios 8 versículo 17 al 22 Amo a los que me aman, y los que de madrugada me buscan me hallan. Las riquezas y el honor están conmigo, así como bienes duraderos y justicia. Mejor es mi fruto que el oro fino, y mis ganancias que la plata escogida. Os hago andar por el camino de la justicia, en medio de las sendas del juicio. Para que yo pueda heredar bienes permanentes a los que me aman, y pueda llenar sus tesoros. El Señor me poseyó al principio de sus caminos, desde entonces y antes de sus obras. El hombre no obedeció a Dios, hiriendo la base por la desobediencia, el fundamento por el pecado, y por la justicia se le atribuyó la muerte como pago. Y se mantuvo por mucho tiempo, hasta que el pacto fue establecido por Jesús viniendo de Dios. Para que aquellos que optaron por no obedecer a Dios fueran rescatados de la muerte. Juan 3 versículo 15 al 18 Para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quien cree en él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre entró en pecado por su libre albedrío, pero Jesús nos trajo la gracia. Así, después de la crucifixión de Cristo, los hombres podían elegir entre la vida o la muerte. Y esto se extendió tanto a los que murieron antes de la crucifixión como a todos los que nacieron y murieron después de la resurrección. Solo se nos da una opción, obedecer a Dios o vivir en desobediencia. El que obedece a Dios por la fe en Jesús no perecerá, mas tendrá vida eterna. El que prefiere la desobediencia camina hacia su destrucción. Y tantos otros que no saben si viven en la obediencia a Dios, o en la pasión por las cosas del mundo, estos son como la Odisea, que no es ni fría ni caliente, vive una vida intermedia. Por no llegar a ser iglesia antes de la tribulación, y por lo tanto por no escuchar a Dios, será probada en aquellos días de gran tribulación y allí deberá finalmente escuchar la reprensión y disciplina de Dios. Si lo hubiera hecho antes de la tribulación, habría sido como Esmirna o Filadelfia. Proverbios 3 versículo 11 y 12 Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te canses de su reprensión. Porque el Señor corrige al que ama, como un padre al hijo que ama. Juan 13 versículo 1 Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 14 versículo 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15 versículo 9 al 13 Como el Padre me amó, así también yo os he amado, permanece en mi amor. Si guardas mis mandamientos permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea completo. Mi mandamiento es este, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 8 versículo 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Efesios 5 versículos 1 y 2, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo os amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Si miramos al amor de Dios y de Cristo, nunca dejaremos de vivir a su manera, nunca negaremos la alianza y su santo nombre. Debemos cuidar el amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó primero. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto no es por temor a Dios, sino por su inexplicable amor. 1 Juan 4 versículo 18 al 21 En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el miedo lleva castigo consigo, y el que teme no es perfecto en el amor. Lo amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este mandamiento tenemos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Apocalipsis 3 versículo 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Primero debemos ser conscientes de que Jesús vino al mundo por primera vez, no para juzgar al mundo, sino para traer salvación. Y ella, la salvación, ha estado y está disponible a lo largo de los tiempos para todos. Basta que cada uno haga su elección, por la vida o por la muerte. Por Jesús o por las mentiras del mundo, los que viven en medias verdades son los tibios, la Laodicea de la vida, que se convertirá en la verdadera iglesia durante la tribulación. Desde la crucifixión, Jesús está llamando a las puertas del corazón de cada ser humano en el mundo, pero pocos escuchan su voz y se dejan habitar por el Espíritu Santo de Dios, haciéndose templo, iglesia y reino del Padre. Muchos no quieren gozar de la gracia y el amor de Cristo, porque tendrán que renunciar al mundo. Otros tratan de eludir esta renuncia e insisten en llevar las cosas del mundo a Cristo. Se olvidan de permitirse convertirse en una iglesia y dejar el mundo atrás. Son apasionados y adoradores del dinero, los autos y la prosperidad. No es que no debamos ser prósperos, pero la prosperidad tiene que venir después de que la salvación se consolide en nuestra vida. Porque quien busca el mundo antes que el reino no sigue el camino de la verdad. Vemos que Cristo se refiere a una puerta cerrada, un corazón cerrado. La puerta está cerrada porque las 5 vírgenes insensatas salieron a comprar aceite. Mateo 25 versículos 10 y 11 Y salieron a comprar, llegó el novio, y las que sabían entraron con él a las bodas, y la puerta estaba cerrada. Después vinieron las vírgenes insensatas clamando Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pregunto cómo se abrirá la puerta, si la Odisea y los otros 4 no estaban listos cuando Jesús llamó al rapto. Llamó a la puerta de los vivos desde la resurrección y muchos no le dejaban entrar. Otros no estaban listos. Y si no abres la puerta a tiempo a la hora señalada, y no es por falta de aviso. Porque muchos son los centinelas que Dios ha puesto, que tocan las trompetas día y noche. Que les hablan a los hombres, que les mandan mensajes y vídeos, pero pocas quieren escuchar, leer y ver, y mucho menos compartir, porque les da vergüenza que las tilden de fanáticas y demás. Y una de las pruebas es mirar un vídeo de cosas del mundo, ahí vas a ver que mucha gente mira y comparte. Pero si miras los vídeos publicados aquí, son pocos los que buscan escuchar la verdad y compartirla. Dios manda a tocar la trompeta y nosotros estamos tocando, como se ha tocado desde el pasado. Los que podrían ser iglesia no se permiten ser iglesia, no escuchan a Cristo, ni al ángel de la iglesia, el Evangelio de Cristo. A muchos no les importan estas cosas de creyentes. Para el desodorante evangélico. Porque eso es lo que muchos mundanos llaman la Biblia. Son personas ciegas y despreciativas, que aman al mundo más que a Dios. Son los que mueren día a día confiando en el mundo y en la criatura, y serán los que sufrirán amargamente cuando llegue la tribulación. Y allí unos preferirán Egipto y las idolatrías, pero otros preferirán a Dios y por él serán rescatados de la esclavitud y de la muerte. Deuteronomio 4 versículo 29 al 37 Entonces desde allí buscarás a Jehová tu Dios, y lo hallarás,
cuando lo busques de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estéis en angustia, y todas estas cosas os sobrevengan, entonces en los últimos días os volveréis al Señor vuestro Dios, y escucharéis su voz. Porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso, y no te desamparará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Preguntad pues ahora a los tiempos antiguos, que fueron antes de vosotros desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro, si algo tan grande como esto ha sucedido alguna vez, o si algo como esto ha sucedido alguna vez. ¿Oído hablar de lo que es? ¿O si algún pueblo oyó la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la oíste y viviste? ¿O si Dios hubiera querido ir y tomar para sí un pueblo de entre otro pueblo con pruebas, con señales y prodigios y con piel y con mano fuerte y con brazo extendido y con grandes terrores, conforme a todo que el Señor tu Dios te hizo en Egipto a tus ojos? Se te ha mostrado para que sepas que el Señor es Dios, no hay otro sino Él. Desde el cielo os hizo oír su voz, para enseñaros, y sobre la tierra os mostró su gran fuego, y oísteis sus palabras de en medio del fuego. Y porque amó a vuestros padres, y escogió su descendencia después de ellos, os sacó de Egipto delante de él con su gran poder. 5 de las 7 iglesias solo se convertirán en iglesia durante la tribulación, y allí serán rescatadas de Egipto, de la gran Babilonia, de la tribulación. Serán rescatados de la muerte eterna, y para muchos será por la muerte literal de la carne, por la muerte cruzarán el mar rojo. Pero en ese momento sin ningún dolor, Cristo se los arrebatará. Y junto con las iglesias ya arrebatadas, el Salvador les dará un cuerpo nuevo, glorificado e incorruptible. Apocalipsis 3 versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Primero debemos evaluar que Cristo venció a la muerte. ¿Pero por qué Cristo fue asesinado? Juan 19 versículos 6 y 7, cuando lo vieron los principales sacerdotes y sus guardias, gritaron: «Crucifícale. Crucifícalo». Pilato les dice: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque no creo que haya ningún crimen en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Él es la alianza, el acercamiento de los hombres a Dios. En él logramos rasgar el velo de la carne y conectarnos a Dios, por el Espíritu, a través de la fe en Cristo por la gracia de Dios. Los fariseos lo mataron por la crucifixión, por la ley, y en ella se creían sabios. Lo crucificaron porque no negó que era y es el Hijo de Dios. Jesús fue asesinado por no negar que era el Hijo de Dios. No negó el nombre del Padre, y por esto fue asesinado, resucitó y luego ascendió al cielo y se sentó con Dios en el trono. La Iglesia verdadera debe mantenerse firme como Iglesia de Cristo, templo del Espíritu y reino del Padre. Nunca debe negar a Cristo, que nos hace hijos de Dios y herederos del reino y de la vida eterna. En Cristo somos hechos hijos de Dios y no debemos negarlo, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera ante la muerte. Mateo 20 versículo 23, Jesús les dijo: «Ciertamente beberéis de mi copa, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlos. Estos lugares son para aquellos para quienes fueron preparados por mi Padre». La Odisea será muerta durante la tribulación, por no negar que es la Iglesia de Cristo, el templo del Espíritu y el reino del Padre. No negará al Padre y al Hijo, y eso para el mundo será por herejía, blasfemia y mentira, como ya muchos predican por ahí. Pero para la Odisea es la prueba, para que no niegue ser hija de Dios por la gracia de Cristo. Y así como Cristo venció, ella también vencerá y se sentará con él, para la salvación, para la vida eterna y la herencia del reino del Padre. Y también por lo que se separó de él desde la elección de su nombre. Donde podemos señalar, la Odisea significa juicio del pueblo o pueblo que juzga. Estará con Cristo juzgando a los pueblos en el día del gran juicio. Mateo 10 versículos 32 y 33, al que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La pasión del corazón de los hombres les hace negar a Cristo, sin mencionar que muchos de ellos todavía se avergüenzan de Jesús. Son los que mueren día a día sin Jesús. Ellos son los que quedarán para la tribulación.
Ellos son los que serán asesinados al final de la tribulación por la palabra. Ellos son los que serán traídos a la vida, en el gran trono blanco para el juicio, y allí serán juzgados, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego y azufre, en el mismo nivel que Satanás y los demás, que serán liberados allí. Marcos 8 versículo 35 al 38. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podría dar el hombre a cambio de su alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Primero el que venza la tribulación, sin negar que es iglesia, templo, reino y en Jesús Hijo y heredero de Dios, se sentará en el trono con Jesús así como Jesús se sentó con su Padre. Segundo, Jesús dice, así como vencí. Jesús venció su tribulación, y la angustia que le trajo la muerte. Pero en el caso de la Iglesia, en este caso la Odisea, que es para vencer la tribulación y la muerte, y ser salvo en Cristo. Jesús venció la muerte y resucitó, fue asesinado por no negar ser Hijo de Dios, por eso venció y se sentó en el trono con su Padre. La Odisea no amará su vida carnal y por tanto la perderá, pero en el momento de ser muerta será arrebatada por Cristo y de él recibirá un nuevo cuerpo glorificado e incorruptible, ya que ya no es el viejo hombre nacido de la carne, sino una nueva criatura nacida del Espíritu por la fe, al no negar al Padre ante la muerte. Jesús venció la muerte y no negó el nombre del Padre, y fue puesto por Dios a su lado. Esto les sucederá a todos aquellos que aún frente a la muerte, aún bajo el filo de la espada, no nieguen el nombre de Jesús el Salvador. El que permanece firme aun viendo venir la muerte se salvará, y se sentará con Jesús en su trono. Apocalipsis 7 versículo 9 a 14, 16 y 17. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, con las palmas en las manos. Estos son los que, saliendo de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed, el sol no caerá sobre ellos, ni ningún calor los herirá, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de agua de vida. Y Dios había enjugado toda lágrima de sus ojos. Por los versículos de Apocalipsis 7 podemos hacernos una pequeña idea de las artimañas del anticristo hacia los que quedarán para la tribulación. Muchos tendrán hambre y sed. Y para saciar el hambre y la sed, tendrán que negar el nombre de Jesús, recibir la marca de la bestia y adorar su imagen. Pero la verdadera Iglesia en aquellos días vencerá el hambre y la sed, no negarán a Jesús y por eso serán asesinados. Cristo en ese momento los arrebatará, y ya no tendrán sed ni hambre y Dios enjugará sus lágrimas. Podemos ver que los vencedores, la Iglesia de la Odisea, también recibirán lo que se ofrece a las tres primeras iglesias. Versículos a continuación, Apocalipsis 2 versículos 7, 11 y 17. Apocalipsis 2 versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2 versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, de ninguna manera sufrirá la pérdida de la segunda muerte. Apocalipsis 2 versículo 17. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y sobre esa piedra una piedra nueva. Nombre escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Las 7 iglesias recibirán los artículos mencionados anteriormente, versículos 7, 11 y 17, porque Jesús es muy claro al decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios quiere que seamos Iglesia de Cristo, templo del Espíritu y reino del Padre. Si es así, seremos arrebatados. De lo contrario, cada uno cumplirá sus designios antes o durante la tribulación. Vemos que en todas las cartas Jesús nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos, para que además de la salvación no pasemos por la tribulación. Nada te impide hoy ser una Laodicea de vida, y caer en llanto, postrarte ante el Señor,
arrepentirte verdaderamente de tus pecados, confesar que Jesús es el Señor y Salvador de tu alma, confesar con todo tu corazón, reconocer que no somos nada sin Cristo. Que en Cristo somos hechos nueva criatura, y así antes de la tribulación seremos más destinados a la Odisea o a otra iglesia que quedará para la prueba. Si hacer iglesia verdadera será en Esmirna o Filadelfia. Tenemos que cambiar como el agua en vino. Dios nos ha dado el Evangelio de Cristo, el ángel de la iglesia. Los ángeles de Ezequiel 1 son los mensajeros de Jesús para su iglesia, que somos nosotros. Cuando aceptamos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios que nos enseña, nos da entendimiento. Pero muchos dejan que el mundo hable más fuerte en sus corazones, aman al mundo más que a Dios. Cristo no quiere que suframos, ni quiere que perdamos nuestra salvación. El primer milagro de Cristo fue convertir el agua en vino, diciéndonos que el agua que quita la sed se puede transformar en algo que embriaga las pasiones, las alegra, las entristece, las necesita, las conmueve, las extrovertidas, las sedientas. Pero también podemos cambiar del vino al agua y ser salvos. Transformados del estado de pecado, al justificado por Cristo, que nos santifica y nos guarda en el camino de la verdad. Debemos notar en la carta a la Odisea, que Jesús no acepta una iglesia indecisa, porque si es así, no es iglesia, y para llegar a ser iglesia quedará para la gran prueba, con los otros 4. Notamos por las enseñanzas de Cristo y por las cartas, que la voluntad de Dios es salvarnos, y no dejar a nadie para la tribulación, pero no todos quieren ser salvos, y otros necesitan ver para creer y para ellos las se tocarán 7 trompetas, para cambiar sus malos caminos y volverse a Dios aun ante la muerte. Estos serán días de gran sufrimiento como nunca antes en el mundo. Juan 4 versículos 23 y 24. Sin embargo, la hora se acerca, y de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre está buscando. Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. El reino de Dios vino a nosotros en espíritu, haciéndonos iglesia del Hijo y templo del Espíritu. Quien niegue esto no se hace iglesia de Cristo, sino adoradores del mundo según la carne. Dios quiere que todos sean arrebatados, pero no todos quieren, prevaleciendo así el permiso de Dios según su voluntad de justicia. Podemos decir que todo el pueblo prefigurado en las 7 iglesias, que Jesús sabe lo que son, qué haces, que ella tiene, lo que te pasa, dónde vives y a dónde vas. Y a los que vencieren se les dará de comer del árbol de la vida, no teniendo así la muerte segunda, porque recibirán el maná que descendió del cielo, Jesucristo, nuestra roca, nuestra fortaleza, que nos conoce más que nosotros. Nosotros mismos, porque Él sabe nuestro nombre que aún no sabemos. Proverbios 11 versículo 1, las balanzas engañosas son abominación a Jehová, pero la pesa justa es su deleite. No juzgues a los demás porque puedes juzgar con balanzas engañosas, en tu propio beneficio, o lo que sirve a tus intereses. De Dios. Proverbios 12 versículos 17 al 22, el que dice la verdad manifiesta justicia, pero el testigo falso habla engaño. Hay quienes hablan como espada penetrante, pero la lengua de los sabios es salud. El labio de la verdad permanece para siempre, pero la lengua de la falsedad permanece por un momento. En el corazón de los que traman el mal hay engaño, pero los que aconsejan la paz tienen alegría. Ningún mal sobrevendrá a los justos, pero los impíos están llenos de maldad. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. No estamos aquí escribiendo y publicando para complacer a los hombres y sus pasiones. Mucha gente está siendo engañada y engañándose según sus pasiones, están ciegos, pensando que es la Iglesia la que será arrebatada, y otros que se creen mejores que los demás ya se hacen jueces y se imaginan en el gran juzgamiento del trono blanco. Pero dónde estarán solo Dios lo sabe, según el trabajo de cada uno. Si dio a luz al hijo varón nacido del Espíritu, o dio a luz al hijo del pecado, nacido según la voluntad de la carne. No deberíamos estar por ahí acusando y juzgando a los demás, porque ese no es el papel de la Iglesia ante el trono blanco, sino el enemigo de nuestra alma. Asegúrate de suscribirte al canal, compartir nuestros vídeos y dejar tu me gusta. No te pierdas el próximo vídeo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, esté con todos nosotros. Amén.